Conocer la historia. No hay nada como conocer tus primeros pasos cuando aún no tenías ni pies ni conciencia para caminar. Hay que reivindicar la historia. En un mundo en el que las prisas, el ajetreo tecnológico y toda una amalgama de cosas nos impide mirar atrás para conocer y avanzar, es necesario mirar a los ojos a la historia, pedirla perdón y aprender a escucharla como un niño escucha al maestro o a la maestra. En este segundo episodio del podcast sobre premios Nobel en Andrómeda Poética, nos metemos de lleno con un hombre que miró a la historia, y la historia lo miró a él. Christian Matthias Theodor Mommsen, más conocido como Theodor Mommsen, la segunda persona que ganó el premio Nobel, como un año antes lo hizo Sally Prudhomme. Mommsen nace un 30 de noviembre de 1817 en Garding, una pequeña localidad del norte de la actual Alemania y que por entonces pertenecía a la corona danesa. El pequeño Theodor crece en el seno de una familia humilde, sin muchos recursos y que se ganaba el pan como podía. Si bien su familia sobrevivía como podía con el trabajo de su padre como pastor, el joven Theodor empezó muy pronto a interesarse por la cultura y las lenguas clásicas. En su familia, la filología era casi como una religión, como un dios con el que se está en constante rezo. Era cuestión de tiempo que todos los valores de la familia acabasen rebotando en Theodor, y lo cierto es que al tímido y reservado Mommsen le apasionó todo ese mundo y desde muy jovencito empezó a leer, reflexionar y hacerse preguntas que la gente de su edad no se solía hacer. Con tan solo 21 años, y aunque ya tomó la decisión a una edad mucho más temprana, Theodor se matricula en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kiel. Todo esto sucedió en 1838 y acabaría con un doctorado y un gran reconocimiento por su pasión en 1843. En 1848 empezó a ejercer como profesor, de catedrático en la Universidad de Leipzig como primer trabajo, pero poco tiempo después se metió en unos problemas que le costaron el puesto. Mommsen perdió su cátedra por su apoyo a los monárquicos frente a los republicanos y posteriormente se enfrentaría a los monárquicos por la violencia empleada contra los republicanos. 1852 llega con el recibimiento de su cátedra en Zúrich en Derecho Romano y 2 años más tarde también ejercería de profesor de filosofía en la Universidad de Breslavia. Esto último sucedió en 1854, año en el cual todo iba a cambiar para Theodor Mommsen. Sin pasar siquiera 10 años desde su doctorado y con una vida muy intensamente vivida para su corta edad, Theodor empezó a pensar en su primer proyecto a gran escala. Para ello contó con la financiación de la Academia de Berlín y consiguió poner en marcha un proyecto que no tenía intención ni de ver acabado antes de su muerte. Las inscripciones latinas, conocidas con las siglas CIL, recoge todo tipo de documentos del Imperio Romano, arrojando de esta forma luz sobre la vida e historia de Roma, con inscripciones tanto públicas como privadas. Para que os hagáis una idea de tal magnitud, a día de hoy se sigue actualizando con nuevas ediciones y documentos. La magnitud de este trabajo lo puso en boca de todo el mundo y era un recurso común para dar cátedras o ejercer de profesor en las universidades como la de Berlín, donde fue catedrático de Historia Antigua en 1858. Desde ese mismo año era considerado como un erudito y un maestro que se dedicaba únicamente a la ciencia, la investigación y la historia. Vivía este tema con una pasión impropia, casi como si fuese una obsesión, y dicen de él que sus charlas eran perfectas, minuciosas y entraba en detalles prácticamente nimios con una habilidad digna de un genio. Theodor tenía todo lo que quería, la historia y todo el amor que le otorgaba la misma, pero entonces
Llegó 1870 y el ardor de su juventud se revelaría. Alemania era un país asolado por los diferentes incidentes bélicos que habían ocurrido en las guerras napoleónicas. Algunos de estos incidentes podrían relatarse en nombres como la Guerra de los Ducados, la guerra con Austria y al fin la franco-prusiana. En aquel momento, la vena del cuello de Theodor Mommsen se hincha como una bomba que está a punto de explotar. Fue enemigo furibundo en Francia y estaba orgulloso de serlo, queriendo conservar a toda costa la exaltación antifrancesa en su pueblo. Mommsen en esta época estaba más preocupado en las disputas y los debates que en su propia carrera como catedrático e historiador, pero aún le quedaba la parte más importante de todas, su pelea con Otto von Bismarck, príncipe de Bismarck y duque de Lauenburgo. Theodor ataca a von Bismarck por su forma de ejecutar la política y lo hace a través de una circular electoral. Estaba en contra absolutamente del antisemitismo que muchos de sus colegas apoyaban y de hecho lo combatió a capa y espada de forma literaria, por supuesto. Entre esto y su poco interés por lo que él conocía como partidos de los intereses materiales, hicieron que Theodor lanzase acusaciones que hirieron a von Bismarck y que hicieron que éste empezase a jugar sus cartas. En la mente de Mommsen estaba la idea de combinar Alemania con la libertad, excluyendo eso sí a Austria. Theodor Mommsen defendía por encima de todo el proceso de unificación bajo la dirección de Prusia y eso enfadó a von Bismarck, que acabó llevándolo a los tribunales. Posteriormente, Theodor Mommsen fue condenado a unos meses de prisión por todo esto, pero pronto se le otorgó el indulto. Lo más curioso que tiene todo esto es que von Bismarck vio que estaba convirtiendo a su nuevo enemigo en un mártir y tenerlo encerrado lo único que haría sería convertirlo en motivo de protesta. Resumiendo, si encerraba a Mommsen se pegaba un tiro en el pie y por eso mismo lo acabó dejando libre. Aunque Mommsen mantuvo una estrecha unión con la política hasta el año 1882, a partir del momento de su liberación fue viendo cómo poco a poco esa llama de rebeldía se debilitaba y cómo no, su amor por la ciencia y la historia seguía vigente desde el principio de sus tiempos. En 1871, y tras un año bastante convulso, Theodor Mommsen empieza a escribir El Derecho Constitucional Romano, una obra dividida en 3 volúmenes y 5 libros que acabó escribiendo en 1883. A estas alturas, Theodor Mommsen ya era admirado, respetado y causaba interés por su constante actividad, su profundidad infinita, la exactitud y sus conocimientos. Su aparición y la relación que mantiene con la historia de Roma es sencillamente digna de admirar, dedicando toda su obra a la historia del Imperio Romano. Es 1902 y con toda una vida a sus espaldas, la salud de Theodor Mommsen ya empieza a ser delicada y solo tiene ojos para su esposa María y sus 16 hijos. Pero todavía le quedaba por cumplir otra meta. Aún sin él quererlo, la Academia Sueca decidió que el Premio Nobel de Literatura en 1902 fuese a parar a sus manos por ser el más grandioso maestro con vida del arte, de la escritura histórica y con una gran referencia a su obra Historia de Roma. Theodor Mommsen muere en 1903, cuando estaba a 29 días de cumplir 87 años. Grandes personalidades lamentaron su pesar por la muerte del historiador y uno de los grandes investigadores de la Roma antigua.
Theodor Mommsen fue tan importante que sentó las bases de la dialectología de la Italia prerromana, y por todo lo conseguido y ofrecido en su vida, Berlín le dedicó una estatua que ahora mismo está en la Universidad de Humboldt. Y hasta aquí llegamos con la historia de Theodor Mommsen y su importancia como investigador e historiador. El anterior premio Nobel fue para Sally Prudhomme, un poeta que sentó grandes bases en la escritura, y nuestro siguiente invitado será el noruego Jan-Stig Bjørnson, con una historia apasionante. Hasta entonces, conéctate a la letra y sigue descubriendo este gran mundo de la literatura en Andrómeda Poética.